Vivía en Granada, una ciudad de Andalucía con calles adoquinadas y casas blancas que parecían sacadas de una pintura de Sorolla. Allí, mi vida con Javier, mi esposo, se había convertido en una jaula de cristal. Todo comenzó con un pequeño incidente. Encontré un recibo arrugado en el bolsillo de mi chaqueta, evidencia de una tapa de croquetas que me había atrevido a comprar sin su permiso. Ese papelito, tan insignificante, me llenó de miedo al pensar que Javier podría descubrirlo. Ese momento, tan cotidiano, fue como una grieta en la fachada impecable de nuestra vida, un susurro que me hizo preguntarme si aún era yo mismo. Nuestra casa era un sueño para los ojos. Construida con muros encalados y decorada con azulejos sevillanos, tenía un patio lleno de naranjos y macetas con geranios que le daban un aire de hogar andaluz tradicional. Las ventanas dejaban entrar la luz dorada del atardecer, iluminando un comedor adornado con cerámicas de Talavera de la Reina y manteles bordados de la Alpujarra. Desde fuera, todo parecía perfecto, una pareja exitosa en una ciudad encantadora. Pero detrás de esas paredes, mi vida se había convertido en una prisión hermosa pero asfixiante. Javier era un hombre que llenaba cualquier espacio con su presencia. Como arquitecto reconocido, tenía un carisma que conquistaba, con una sonrisa que desarmaba y una voz que atrapaba la atención. Pero su confianza rayaba en la arrogancia, y su necesidad de control se extendía más allá de su trabajo. En su despacho, cada pluma, cada cuaderno, cada muestra de material estaba ordenada con precisión quirúrgica, un reflejo de su obsesión por dominar todo, incluyéndome a mí. Desde que nos casamos, 7 años atrás, Javier había moldeado cada aspecto de mi vida, desde la ropa que usaba hasta las palabras que decía. Ya no elegía qué ponerme. Los vaqueros cómodos y las camisas de lino que tanto me gustaban, perfectas para el clima cálido de Granada, fueron reemplazados por trajes entallados y camisas de popelín que Javier seleccionaba en tiendas exclusivas de la calle Sierpes. Tienes que reflejar mi estilo, Antonio, me decía mientras ajustaba el cuello de mi camisa o me entregaba una corbata de seda que él consideraba apropiada. Su tono, envuelto en una falsa amabilidad, no admitía réplicas. Los colores vivos que amaba, rojos intensos, verdes oliva, quedaron guardados en el fondo de un armario, como recuerdos de una vida que se desvanecía. La comida también estaba bajo su control. Las migas, el gazpacho o las tortillas de patatas que disfrutaba en mi infancia eran cosa del pasado. Javier imponía un menú estricto, ensaladas de quinoa, zumos verdes, porciones medidas con precisión. Es por tu salud, Antonio. No querrás descuidarte, ¿verdad?, me decía con una media sonrisa, mientras yo miraba mi plato sin apetito, asintiendo para evitar un comentario cortante disfrazado de consejo. Cada bocado era un recordatorio de que mis deseos no importaban. Mi único refugio era mi trabajo en la biblioteca municipal, un edificio con arcos de herradura y estanterías repletas de libros polvorientos, en el corazón del Albaicín. Allí, entre el aroma del papel viejo y los murmullos de los lectores, podía respirar, aunque solo por unas horas. Los estudiantes que buscaban textos para sus trabajos y los abuelitos que hojeaban novelas me trataban con cariño, agradeciendo mi paciencia. Pero incluso en ese espacio, la sombra de Javier me perseguía. Me llamaba varias veces al día, exigiendo detalles, con quién había hablado, cuánto tiempo, de qué. Eres demasiado confiado, Antonio. La gente se aprovecha de ti, me decía, con un tono que oscilaba entre la condescendencia y una preocupación fingida. Cada llamada me dejaba con un nudo en el estómago, sintiendo que incluso en la biblioteca estaba bajo vigilancia. Nuestra vida social también era un espectáculo orquestado por Javier. Los pocos eventos a los que asistíamos, cenas en tabernas de moda en el Realejo o reuniones en casas de artistas locales, eran planeados con meticulosidad. Javier decidía quiénes serían los invitados, qué se serviría y de qué se hablaría. En esas noches, yo me mantenía al margen, asintiendo a sus anécdotas, mientras su risa resonaba en el ambiente. Si intentaba compartir una idea, él me interrumpía con una sonrisa cortés, corrigiendo algún detalle trivial. No fue exactamente así, Antonio, decía, y yo bajaba la mirada, sintiendo el calor de la vergüenza en mis mejillas. Los demás parecían no notar nada, o tal vez preferían no hacerlo. En casa, la tensión era constante. Javier revisaba cada gasto que hacía, desde el precio de un cortado hasta el costo de un cuaderno. Una vez, compré una revista de arte en el mercado de la Plaza Nueva para leer durante mi hora de comida.
¿Para qué quieres esto?, me preguntó, arrojando la revista sobre la mesa con una mirada de desaprobación. Dejé de comprar cualquier cosa sin consultarlo, temiendo desatar otra crítica. Incluso mis pinturas, lienzos llenos de colores que capturaban los paisajes de Andalucía, la Alhambra, los olivares, el cielo al atardecer, fueron descolgadas del comedor. Demasiado desordenadas, sentenció Javier. Descansaban en el trastero, cubiertas de polvo, como un eco de la persona que yo era. Cada día, la opresión crecía. Me sentía como un actor en una obra escrita y dirigida por Javier, sin derecho a cambiar una sola línea. Mis caminatas matutinas hacia la biblioteca eran mi único momento de paz. Avanzaba lentamente por las callejuelas del Albaicín, observando a los vendedores de especias, los niños corriendo hacia la escuela, las campanas de la iglesia de San Nicolás resonando en la distancia. Esos detalles, tan simples, me recordaban que aún había una parte de mí que anhelaba existir. Una noche, sentado en el sillón de la sala con un libro cerrado en las rodillas, miraba las luces de Granada parpadear a través de la ventana. Javier estaba absorto en su portátil, diseñando un nuevo proyecto, sus dedos golpeando el teclado con ritmo frenético. En ese silencio, una idea cruzó mi mente, tan aterradora como liberadora, ¿y si pudiera entender por qué me sentía tan perdido? ¿Y si pudiera volver a ser yo mismo? Era apenas un susurro en mi cabeza, pero encendió una chispa. Sin saberlo, había dado el primer paso hacia una decisión que lo cambiaría todo, buscar ayuda profesional, en secreto, para desenredar los hilos de mi vida y enfrentar el control de Javier. Vivía atrapado en una jaula invisible, y cada día esa verdad se hacía más clara. Javier, con su necesidad de controlarlo todo, no escatimaba en gastos para mí. Me compraba trajes de diseñador, telas finas traídas de boutiques exclusivas de la calle Sierpes, zapatos de piel que brillaban como espejos bajo la luz de Granada. Pero cada prenda, cada botón, cada color era elegido según sus gustos, no los míos. Las camisas blancas impecables, las corbatas de tonos sobrios, los trajes entallados eran un reflejo de la imagen que él quería proyectar a través de mí. Me sentía como un maniquí vestido para desfilar, una extensión de su orgullo. Los jerseys de lana de colores cálidos que tanto amaba, aquellos que me recordaban las tardes frescas de mi infancia en la Sierra de Málaga, quedaron relegados a cajas polvorientas en el fondo del armario, sustituidos por un guardarropa costoso pero opresivo. El peso de mi incomodidad crecía como una sombra que no podía ignorar. Una mañana, mientras Javier ya estaba en su despacho revisando planos, tomé una decisión que me llenó de temor y emoción a partes iguales, busqué ayuda profesional en secreto. No podía contarle a Javier, lo habría visto como una traición, un desafío a su autoridad. En la biblioteca, durante un momento de calma, usé el ordenador para buscar un psicólogo. Tras navegar con cuidado, encontré a la doctora Sofía Martínez, cuya página web prometía un espacio de escucha empática y un enfoque en la recuperación personal. Con el corazón acelerado, agendé una cita usando una tarjeta bancaria que Javier rara vez revisaba, la que usaba para gastos pequeños como un cortado ocasional o un libro. El consultorio de la doctora Martínez era un oasis de tranquilidad, un contraste total con la tensión que reinaba en nuestra casa. Ubicado en una callejuela silenciosa del Albaicín, el lugar estaba decorado con macetas de romero y cuadros de paisajes andaluces que transmitían calma. En mi primera sesión, me senté en un sillón mullido frente a la doctora, una mujer de mirada serena y voz suave. Por primera vez en años, sentí que alguien me escuchaba de verdad. Las palabras salieron a borbotones, le conté sobre los trajes que llevaba como una armadura impuesta, los platillos que no podía elegir, los amigos que ya no veía sin la aprobación de Javier. Le hablé de cómo cada detalle de mi vida, hasta la forma en que debía saludar a un colega, estaba dictado por él. La doctora Martínez escuchaba sin interrumpir, tomando notas discretas, asintiendo con una empatía que me hacía contener las lágrimas. Con el paso de las sesiones, ella me ayudó a nombrar lo que vivía. Lo que describes, Antonio, es una forma de abuso psicológico, me dijo una tarde, su voz tranquila pero firme. Esa palabra, abuso, me golpeó como un relámpago. Nunca había pensado en mi situación de esa manera. Para mí, el abuso era algo más visible, más ruidoso. Pero la doctora Martínez me explicó cómo el control constante, las críticas disfrazadas de consejos y el aislamiento gradual de mis amistades y pasiones eran formas de violencia. Me animó a reflexionar sobre quién era yo,
que quería, que amaba antes de que Javier redibujara mi vida a su imagen. Ella también me enseñó estrategias para recuperar un poco de control, pequeños gestos para probar los límites de Javier y entender su verdadera naturaleza. Empieza con cosas pequeñas, me aconsejó. Afirma tus preferencias, aunque sea en detalles. Observa cómo reacciona. Comencé con timidez. Una noche, sugerí cocinar un salmorejo, un platillo que me encantaba, en lugar de la ensalada de siempre. Javier frunció el ceño, su sonrisa tensa. ¿Para qué cambiar? Esto es lo que comemos siempre, dijo, pero insistí, diciendo que tenía antojo. Cedió a regañadientes, pero vi en sus ojos un destello de molestia, como si mi iniciativa fuera una amenaza. También empecé a usar una corbata con tonos de azul vibrante, un color que rompía con los grises y beige que él prefería. Es un poco llamativo, ¿no?, comentó, ajustándome el cuello como si quisiera recuperar el control. Pero no cedí, diciendo que era un regalo de un colega. Estos pequeños actos de rebeldía, tan insignificantes en apariencia, eran para mí victorias enormes. Me recordaban que aún existía, enterrado bajo la superficie pulida que Javier había construido. ¿La doctora? Martínez se convirtió en más que una terapeuta. Sus mensajes entre sesiones, breves palabras de apoyo, eran como un faro en la tormenta. Eres más fuerte de lo que crees, Antonio, me escribió tras un día particularmente difícil. Esas palabras, simples pero sinceras, me daban valor para seguir adelante. Guardaba mi móvil con cuidado, revisando los mensajes en secreto, con el corazón latiendo rápido ante la posibilidad de que Javier los descubriera. Sin embargo, cada paso hacia mi libertad parecía avivar la tensión en casa. Javier, sintiendo que algo cambiaba, se volvió más vigilante, más exigente. Comenzó a preguntarme sobre mis días con una intensidad nueva, analizando cada respuesta como si buscara una grieta. «Estás diferente, Antonio», me dijo una noche, su mirada penetrante. «¿Qué te pasa?» Sonreí, alegando cansancio, pero en el fondo sabía que la jaula de cristal empezaba a romperse, y que eso era solo el comienzo. Mis pequeñas victorias, un gazpacho pedido en secreto, una revista de arte escondida en mi mochila, una sugerencia tímida durante una charla, habían encendido una chispa de esperanza en mí, pero también desataron una tormenta en Javier. Esos cambios, aunque sutiles, comenzaron a resquebrajar el control que él había construido con tanto cuidado en nuestra vida en Granada. Él lo percibía, y su actitud, antes marcada por una autoridad fría y calculada, empezó a teñirse de una agresividad nueva, como si fuera un animal acorralado mostrando los dientes. La jaula de cristal, con sus trajes caros y sus comidas impuestas, se convirtió en un torniquete, y yo comenzaba a asfixiarme bajo el peso de su mirada cada vez más inquisitiva. Javier siempre había gastado mucho en mí, pero esos gastos eran una extensión de su dominio. Los trajes hechos a la medida, las camisas de popelín fino, el reloj de plata grabado con nuestras iniciales, todo lo elegía él, nunca yo. «Mira qué elegante te ves, Antonio». «Yo te hice así», me decía, con una sonrisa que apenas ocultaba su satisfacción por moldearme a su imagen. Esos regalos, que en otro contexto habrían sido halagadores, me hacían sentir como una marioneta vestida para complacer a su audiencia. Al principio, mis actos de rebeldía eran tan pequeños que pensé que pasarían desapercibidos. Respondía más despacio a sus llamadas durante mi hora de comida en la biblioteca, diciendo que estaba ocupado con un estudiante o un colega. Propuse ideas para nuestras noches, como ver un documental sobre pintores andaluces en lugar de los dramas policíacos que él prefería. Esos gestos, inspirados por mis charlas con la doctora Sofía Martínez, eran como gotas de agua sobre una piedra, insignificantes por sí solos, pero capaces de erosionar con el tiempo. Sin embargo, Javier, con su instinto afilado, notaba esas grietas. «Estás raro últimamente, Antonio», me decía, entrecerrando los ojos mientras estudiaba mi rostro como si buscara una pista. «¿Qué te pasa?» Su desconfianza creció. Empezó a llamarme más seguido, a veces interrumpiendo una conversación con un colega en la biblioteca, exigiendo saber dónde estaba y con quién. Una tarde, mientras ordenaba libros en el depósito, mi móvil vibró insistentemente. Era Javier, otra vez. «¿Por qué no contestas de inmediato?», me preguntó, con una voz cortante como navaja. Balbuceé una excusa, con el corazón latiendo fuerte,
sabiendo que cada segundo de silencio alimentaba su sospecha. En casa, revisaba mis cosas con más detalle, metiendo la mano en los bolsillos de mi chaqueta, examinando recibos, mirando mi móvil para asegurarse de que no escondía nada. Luego, cambió de táctica. Una noche, mientras cenábamos, una ensalada de tomate y atún, elegida por él, por supuesto, dejó su tenedor y me miró fijamente. Deberías tomarte unos días libres, Antonio. Pasamos poco tiempo juntos, dijo, con un tono suave, casi suplicante, pero yo conocía esa voz. Era la que usaba cuando quería imponer algo sin que pareciera una orden. Murmuré algo vago, pero mi estómago se apretó. Días después, insistió, diciendo que debería pedir unas semanas de descanso. Podríamos quedarnos en casa, solo tú y yo. Te haría bien, ¿no?, propuso. La idea de estar encerrado con él, sin la biblioteca como escape, me llenó de terror. También empezó a prohibirme salir solo, incluso para comprar algo en el mercado de la Plaza Nueva. Yo me encargo, quédate aquí, decía, poniendo una mano pesada sobre mi hombro. A pesar de esa presión, mis sesiones con la doctora Martínez seguían siendo mi refugio. Esas citas secretas eran momentos donde podía respirar. Ella me animaba a mantener esos pequeños actos de afirmación, a proteger ese espacio de autonomía que empezaba a recuperar. Entre sesiones, intercambiábamos mensajes cortos, palabras de aliento, recomendaciones de libros sobre arte andaluz, anécdotas sobre sus viajes a Ronda. Esas charlas, aunque profesionales, tenían un toque de calidez que me reconfortaba. Una vez, me envió un mensaje sugiriéndome un ensayo sobre la libertad personal, diciendo que podría inspirarme. Lo leí en el depósito de la biblioteca, con una sonrisa fugaz, antes de guardar mi móvil rápidamente. Pero esa sonrisa duró poco. Una noche, mientras preparaba una infusión de manzanilla en la cocina, Javier entró con mi móvil en la mano. Su rostro era una máscara de furia contenida. ¿Quién es esta Sofía?, preguntó, con una voz baja pero cargada de rabia. Mostró la pantalla, donde un mensaje de la doctora Martínez, inofensivo pero comprometedor a sus ojos, brillaba como una prueba. Mi corazón se detuvo. Había sido tan cuidadoso, borrando cada mensaje, pero ese, por un descuido fatal, se me había pasado. Es una colega, balbuceé, pero mi voz temblorosa me delató. Javier se acercó, su mirada cortante. ¿Me estás mintiendo, Antonio, que me escondes? No gritó, pero la intensidad de su voz me heló la sangre. Sentí el pánico crecer, mi mente acelerada ante lo que podría pasar si descubría la verdad. Esa noche no dormí. Acostado junto a Javier, que respiraba tranquilo, miré el techo con la mente en ebullición. Su enojo por un simple mensaje era una advertencia. Sabía que su desconfianza solo crecería, y con ella, su necesidad de encerrarme más. Las palabras de la doctora Martínez resonaban en mi cabeza: protege tu espacio, Antonio. Tienes derecho a existir. Pero, ¿cómo proteger ese espacio cuando cada paso hacia la libertad parecía avivar la tormenta? Comprendí que debía tomar una decisión, una que podía cambiarlo todo. La furia de Javier, desatada por el mensaje de la doctora Sofía Martínez que encontró en mi móvil, transformó nuestra casa en Granada en un campo minado. Cada palabra, cada mirada suya parecía cargada de una amenaza silenciosa. Aquella noche, después de que blandiera mi teléfono con rabia, no pegué ojo, con el corazón latiéndome a mil mientras Javier dormía a mi lado, ajeno a la tormenta que rugía dentro de mí. Sus palabras, «¿Que me estás escondiendo, Antonio?», resonaban en mi cabeza, su voz contenida pero cargada de peligro. Sabía que no me golpearía, al menos, eso esperaba, pero el miedo a que perdiera el control me paralizaba. La jaula de cristal, con sus trajes caros hechos a su gusto y sus regalos que pesaban como cadenas, se había cerrado más que nunca. Comprendí que no podía quedarme. La idea de escapar nació en la oscuridad de esa noche sin dormir. Era aterradora, pero inevitable. Quedarme significaba hundirme aún más en el dominio de Javier, perder lo poco que quedaba de mí. ¿La doctora Martínez me había ayudado a ver los barrotes de mi prisión, y ahora debía encontrar el valor para romperlos? A las 3 de la madrugada, con la casa sumida en un silencio opresivo, me levanté sin hacer ruido. Mis manos temblaban mientras metía lo esencial en una mochila, un cambio de ropa,
Mi cuaderno donde anotaba pensamientos, mi cartera. Dejé atrás los trajes lujosos que Javier había elegido, esos símbolos de su control, y tomé un jersey de lana viejo, un recuerdo del hombre que alguna vez fui. Cada paso hacia la puerta principal resonaba en mi cabeza, como si el suelo de madera fuera a delatarme. Afuera, el aire fresco de la noche me golpeó como una bocanada de libertad. Las callejuelas del Albaicín estaban dormidas, iluminadas solo por la luz suave de los faroles. Caminé rápido, apretando la mochila contra mi pecho, hasta una parada de taxis a unas calles. Mi corazón latía tan fuerte que temía que se rompiera. Le di al taxista la dirección de la casa de la doctora Martínez, no la de su consultorio, sino la de su hogar, que una vez mencionó de pasada durante una charla sobre la confianza. Ya no la veía solo como mi psicóloga, sino como una amiga, alguien que entendía mi angustia, y esperaba. Me abriría la puerta en esa hora desesperada. Cuando llegué, la doctora Martínez, despertada por mi llamada frenética, me recibió sin dudar. Su piso, sencillo pero acogedor, con estanterías llenas de libros y un aroma a café solo flotando en el aire, era un refugio. Antonio, ¿qué pasó?, me preguntó, con sus gafas ligeramente torcidas y el rostro marcado por la preocupación. Sentado en su sofá, con una taza de infusión de hierbabuena caliente entre las manos, le conté todo, el mensaje que Javier encontró, su furia, el miedo que me empujó a huir. Mis palabras salían desordenadas, entre pausas donde luchaba por no llorar. Ella me escuchó, como siempre, con una paciencia infinita, haciendo preguntas suaves que me ayudaban a ordenar mi mente. Hiciste algo enorme, Antonio, me dijo al fin. Huir no es debilidad, es valentía. Elegiste protegerte. Sus palabras, simples pero poderosas, calmaron un poco la tormenta dentro de mí. Me ayudó a pensar con claridad, a planear los siguientes pasos. Me ofreció quedarme esa noche en un sofá-cama en su estudio, y prometió ayudarme a encontrar una solución duradera, un lugar seguro, tal vez con un amigo o en un refugio, donde pudiera asentarme. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí visto, no como una extensión de Javier, sino como una persona completa. Mientras tanto, en casa, Javier debió haberse despertado. Mi ausencia, que no traté de ocultar, seguramente lo golpeó como un balde de agua fría. Me lo imaginaba revisando la casa, buscando pistas, su enojo creciendo con cada minuto. Más tarde supe que encontró algo, una factura de las sesiones con la doctora Martínez, olvidada en un cajón donde guardaba mis papeles. Ese documento, prueba de mi secreto, lo enfureció aún más. Decidido a entender qué le ocultaba, anotó la dirección del consultorio de la doctora y planeó ir allí al día siguiente, convencido de que podría retomar el control sobre mí y sobre la situación. En el piso de la doctora Martínez, mientras el amanecer empezaba a colarse por las cortinas, comencé a imaginar un futuro donde pudiera respirar libremente. Pero sabía que el enfrentamiento con Javier era inevitable. No me soltaría tan fácil, no después de años moldeando cada detalle de mi vida, desde los trajes que me compraba hasta las palabras que debía decir. Sin embargo, por primera vez, no estaba solo. La doctora Martínez, con su calma y sabiduría, estaba a mi lado, y esa certeza me daba la fuerza para enfrentar lo que venía. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol se filtraban por las cortinas del piso de la doctora Sofía Martínez en Granada, me desperté con una mezcla de alivio y ansiedad. Había pasado la noche en un sofá-cama en su estudio, rodeado de libros y el aroma reconfortante del papel viejo. Por primera vez en años, sentí una extraña libertad, aunque el temor a lo que Javier pudiera hacer aún flotaba sobre mí. La doctora Martínez, fiel a su palabra, me aseguró que me ayudaría a trazar un camino hacia un futuro donde pudiera ser yo mismo. Pero ese camino, lo sabía, pasaba por un enfrentamiento inevitable. Mientras tomaba un café solo en su cocina, la doctora Martínez recibió una llamada de su consultorio. Era su asistente, quien le informó que un hombre, visiblemente alterado, exigía verla con urgencia. Mi corazón dio un vuelco al entender que era Javier. Había encontrado la factura de mis sesiones de terapia en un cajón de la casa y, furioso, se había presentado en el consultorio para exigir respuestas. La doctora Martínez, con su calma habitual, me miró y dijo: Antonio, tú decides cómo seguimos. Puedes quedarte aquí, o podemos ir juntos al consultorio y enfrentar esto. Tras un momento de duda, respiré hondo.
Había huido la noche anterior para protegerme, pero ya no podía esconderme. Vamos, murmuré, decidido a no dejar que Javier siguiera controlando mi vida. El trayecto al consultorio fue una mezcla de silencio tenso y palabras reconfortantes de la doctora Martínez. Me recordó las estrategias que habíamos trabajado: mantener la calma, establecer límites, hablar con claridad. Ya no estás solo, Antonio, repitió, y esas palabras me dieron la fuerza para mantenerme en pie. Al llegar, vi a Javier en la sala de espera, con el rostro crispado y las manos apretando un folder, probablemente la factura que había encontrado. Cuando me vio, sus ojos se abrieron, mostrando una mezcla de furia y sorpresa. Antonio, ¿qué haces aquí?, exclamó, con la voz temblando de rabia contenida. La doctora Martínez tomó la palabra con una autoridad serena. Señor, soy la doctora Sofía Martínez, y le pido que respete este espacio. Si quiere hablar, podemos hacerlo con calma. Javier, acostumbrado a dominar cualquier situación, pareció desconcertado por su firmeza. Intentó insistir, exigiendo saber qué había compartido en mis sesiones, pero la doctora se mantuvo inflexible, protegiendo mi privacidad con rigor profesional. Lo que sucede entre un paciente y yo es confidencial. Si Antonio decide compartir algo con usted, es su elección. Entonces hablé, con la voz temblorosa pero más firme de lo que esperaba. Javier, necesito que me escuches. Durante años has controlado todo: mi ropa, mi comida, mis amigos, mi vida. No puedo seguir así. Las palabras, que había ensayado en mi mente cientos de veces, finalmente salieron. Hablé de los trajes caros que me compraba, no para complacerme, sino para construir una imagen que le convenía. Hablé de las comidas impuestas, las llamadas constantes, las críticas disfrazadas de consejos. Cada frase era como soltar un peso, como romper un barrote de la jaula de cristal que me había atrapado. Javier, al principio callado, intentó recuperar el control. Todo lo que hice fue por ti, Antonio, por nosotros, protestó, pero su voz carecía de convicción. La doctora Martínez intervino con suavidad, manteniendo la conversación en un terreno constructivo. Lo que Antonio describe es una dinámica donde no tenía espacio para ser él mismo. Tal vez podrían reflexionar sobre lo que eso significa para ambos. Sus palabras parecieron tocar a Javier, quien, por primera vez, se mostró descolocado, como si le pusieran un espejo frente a él. La confrontación no resolvió todo en un instante. Javier salió del consultorio, visiblemente sacudido, sin dar una respuesta clara. Pero para mí, ese momento marcó un cambio. Había hablado, había sido escuchado, y había resistido. Con el apoyo de la doctora Martínez, decidí poner fin a nuestra relación. No fue una ruptura impulsiva, sino un acto necesario para salvarme. Usé ahorros que había guardado en secreto para alquilar un pequeño piso en el centro del Albaicín, y comencé a reconstruir mi vida. La doctora Martínez siguió siendo un pilar, no solo como terapeuta, sino como una amiga que me ayudó a navegar esa transición. Las semanas siguientes fueron una mezcla de libertad e incertidumbre. Volví a pintar, redescubriendo los colores vivos que alguna vez definieron mi mundo: los ocres de la Alhambra, los rojos de los mercados, los azules del cielo andaluz. Usé de nuevo mis jerseys de lana, comí lo que se me antojaba, croquetas caseras, un salmorejo fresco, y empecé a reconectar con colegas y amigos que Javier había alejado. La jaula de cristal quedó atrás, y aunque el camino aún era largo, caminaba hacia un futuro que por fin me pertenecía. Las semanas en mi pequeño piso del Albaicín fueron como aprender a respirar de nuevo. Cada mañana, al abrir las cortinas y dejar que la luz dorada de Granada bañara las paredes encaladas, sentía que recuperaba un pedazo de mí mismo. Pero la sombra de Javier aún planeaba sobre mí. Sabía que el divorcio era el siguiente paso, una decisión que no solo pondría fin a nuestra relación, sino que también sellaría mi liberación de la jaula de cristal que él había construido. Con el apoyo de la doctora Sofía Martínez, busqué un abogado que pudiera guiarme en este proceso. Ella me recomendó a Clara Vargas, una abogada conocida en Granada por su empatía y su compromiso con casos de personas que, como yo, necesitaban recuperar su vida. Clara trabajaba en un despacho modesto cerca de la Plaza Nueva, un lugar con paredes cubiertas de estanterías repletas de libros jurídicos y un escritorio lleno de papeles, organizados con cuidado. Durante nuestra primera reunión, me escuchó con atención mientras le contaba mi historia: el control de Javier,
los años de aislamiento, mi huida. No necesité embellecer nada, mis palabras, crudas y sinceras, fueron suficientes. Antonio, lo que has pasado no es solo una ruptura, es una recuperación de tu autonomía, me dijo con una voz firme pero cálida. Me explicó el proceso de divorcio, los pasos legales, y me aseguró que, aunque mis ahorros eran limitados, ella ajustaría sus honorarios para ayudarme. Su actitud, desprovista de juicio, me hizo sentir que no estaba solo en esta batalla. El proceso no fue fácil. Javier, al recibir la notificación del divorcio, reaccionó con una mezcla de indignación y manipulación. Me llamó varias veces, alternando entre promesas de cambio y acusaciones veladas. ¿De verdad crees que puedes empezar de nuevo sin mí?, me dijo una vez, con esa voz que antes me paralizaba. Pero ahora, con el apoyo de Clara y la doctora Martínez, sus palabras ya no tenían el mismo poder. Respondí con calma, estableciendo límites claros, y colgué. Cada conversación, cada trámite, era una prueba de mi fortaleza recién encontrada. Finalmente, tras meses de negociaciones, el divorcio se formalizó. Javier se quedó con la casa, los trajes caros, los recuerdos de una vida que ya no era mía. Yo, en cambio, gané algo mucho más valioso, mi libertad. En medio de este torbellino, conocí a Miguel. Fue un encuentro casual, en una tarde soleada mientras tomaba un cortado en una cafetería de la Plaza B&B Rambla. Él estaba allí, sentado en una mesa cercana, con un cuaderno donde garabateaba notas. Miguel era un trabajador de la construcción, un hombre de manos callosas y sonrisa tímida, que vivía con lo justo pero siempre con una calidez que llenaba el espacio. Me preguntó si podía compartir mi mesa, ya que la cafetería estaba llena, y así comenzó una conversación sencilla, sin pretensiones. Hablamos de Granada, de los colores del atardecer sobre la Alhambra, de los aromas del mercado. Por primera vez en años, sentí que alguien me veía como Antonio, no como una extensión de otra persona. Miguel no tenía mucho dinero, pero su forma de tratarme era un tesoro. Me escuchaba con atención, reía con mis historias, y nunca intentaba imponer su voluntad. Una noche, mientras paseábamos por el Paseo de los Tristes, me tomó de la mano con naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo. Me gusta cómo ves las cosas, Antonio. Tienes un mundo entero dentro de ti, me dijo, y esas palabras, tan simples, me llenaron de una alegría que había olvidado. Con él, no había trajes caros ni menús impuestos. Compartíamos platos de migas en tabernas humildes, reíamos con un vaso de vino tinto, y pintábamos juntos en mi pequeño piso, dejando manchas de color en los lienzos y en nuestras risas. La doctora Martínez celebró mi nueva etapa. En una de nuestras últimas sesiones, me miró con orgullo y dijo: «Has construido un hogar dentro de ti, Antonio. Nadie puede quitártelo». Sus palabras resonaron mientras miraba los lienzos que ahora llenaban mi piso, paisajes de olivares, callejuelas del Albaicín, el cielo andaluz al amanecer. Miguel, con su paciencia y su cariño, me ayudó a colgarlos en las paredes, transformando mi espacio en un reflejo de mi alma. El camino no estuvo exento de dudas. Había momentos en los que el peso de los años con Javier regresaba, como un eco lejano que intentaba hacerme dudar de mí mismo. Pero ahora tenía a Clara, que me recordaba mi derecho a un futuro libre, a la doctora Martínez, que me había guiado hacia mi fortaleza interior, y a Miguel, cuyo amor sencillo y genuino me enseñó que podía ser amado por quien era, no por quien alguien quería que fuera. La jaula de cristal era solo un recuerdo, y yo, por fin, vivía como Antonio, un hombre libre, rodeado de colores, risas y un amor que me trataba como igual.